Hola Piscis, Sol, Luna y Ascendente. Vamos a comenzar con tu lectura general. Recuerda que estas lecturas son atemporales, así que no importa el momento en que la veas, es que necesitabas recibir el mensaje. Quédate con lo que te haga sentido y lo que no, pues déjalo fluir al universo. Piscis, aquí con este 10 de copas se le ve que ustedes, es muy posible que en los próximos días estén celebrando algo con sus familiares, con sus amigos cercanos, con las personas que ustedes realmente aman. Esto es un periodo de tranquilidad familiar, de armonía, de estar con tu pareja. Si me dices no tengo pareja, pues definitivamente podría ser con tus padres, con tus hermanos o con algunos amigos que a veces son como si fueran familia. Aquí se te ve pues rodeado de muchísimas personas, así que definitivamente van a estar celebrando algo y van a estar pues disfrutándolo muchísimo. Aquí se ve que hay armonía familiar, que hay unidad y que van a estar como que en paz, en tranquilidad y bastante serenos. La luna me está hablando de que acá podría haber un camino ya trazado para muchos de ustedes, un camino que no tienes toda la información necesaria, que todo no lo ves con absoluta claridad, pero tú sí sabes hacia dónde vas o hacia dónde tendrías que estarte dirigiendo. La carta de la luna me está hablando también de que podrían existir peligros en el camino, algún tipo de obstáculo que deberían estar atentos para pues poderlo solucionar. En el ámbito económico, como siempre digo, estas cosas que deberías estar al tanto para poder solucionarlas, pues podría ser algún tipo de conflicto con algún compañero de labor, con algún jefe, algo que no te saliera exactamente como te lo pidieron en la línea de producción, si trabajas en producción o en servicios, y pues podrías tener algún pequeño error. Pero definitivamente si estás al tanto, si lo corriges a tiempo, eso no te va a impedir que tú continúes tu camino, que tú continúes esa línea que has trazado. Definitivamente son obstáculos menores que deberías estar al tanto para cortarlos a tiempo. Si tienes algún tipo de negocio, pues nada, estate al tanto de los proveedores, que si fallan, que si se demoran, tú tengas pues un stock para poder aguantar esto, para poder continuar con lo que haces, o simplemente tener algún otro proveedor a la vista. Y clientes que no te paguen, pues definitivamente pedir que te paguen antes para evitar cualquier tipo de conflictos. Pero definitivamente ya aquí tu camino lo tienes trazado muchos de ustedes. Y el carro me está hablando de que van en buena dirección, van en buen camino. El carro me habla de éxitos, victorias y logros. Así que esta felicidad familiar, a pesar de que el camino no está claro, sí va a haber felicidad de conjunto, felicidad en familia, armonía en familia. Y el carro me habla de éxitos, de logros, de triunfo, de que vas por buena dirección y de que todos los obstáculos que te podrías encontrar aquí en la luna, el carro los quita, los elimina y los borra de tu camino. Te va a estar ayudando pues definitivamente esta energía. Así que el carro no solo te está diciendo que vas a lograr lo que quieres, triunfo, éxito, victoria, sino que también cualquier cosa que se te atraviese en el camino, pues ustedes van a estar terminando con esto. Vamos a ver qué acompaña a este 5 de bastos. Pues precisamente acá con esas cosas que se te podrían estar atravesando en el camino, podrían estar generando también algún tipo de conflicto, de broncas, de lucha, de peleas, de discusiones alrededor de ustedes. No es exactamente que sea con ustedes, pero sí puede estar alrededor en tu puesto laboral, si eres empresario, pues alrededor de ustedes o en tu familia. Pero definitivamente el carro te está diciendo de que esto se elimina, de que esto se termina y que tú puedes estar pues lidiando con esta situación. Así que esta armonía familiar se va a estar dando quizás después de algún tipo de bronca o discusiones que existan. Y tú vas a tener la claridad mental suficiente para poder manejar esta situación. La reina de espadas es alguien que corta con lo que tiene que cortar, que limpia, que elimina lo malo, que no se deja guiar por las emociones, que usa su inteligencia práctica, su inteligencia lógica para lograr lo que quiere, para poder eliminar lo que no le hace falta en su camino. Aquí con la reina de espadas, esta carta de la luna queda completamente aclarada. La reina de espadas te dice que vas a actuar con muchísima claridad mental en cualquier situación
que se te presente con la luna y en cualquier situación que se te presente con ese 5 de bastos, tú vas a poder eliminar cualquier obstáculo pues que se te atraviese, que tengas delante. Y la carta del sol, señores, la carta del sol es maravillosa. Aquí hay claridad total junto con la reina de espadas. Pues definitivamente cualquier falta de información, cualquier duda que tú hayas tenido con la carta de la luna, estas dos cartas me confirman lo que ya venía diciendo el carro. Aquí hay logros, aquí hay éxito, aquí hay victoria, aquí hay claridad total en algún asunto que ustedes necesiten tener claridad, Piscis. Aquí definitivamente vas a estar viéndolo todo con muchísima nitidez y vas a estar celebrando algún tipo de logro, algún tipo de victoria, de triunfo, de éxito, de haber logrado pasar esta luna, de haber logrado pues salirte de ese tipo de conflictos que están alrededor de ustedes. Vamos ahora a ver qué cartas me acompañan en el mundo. Wow. Y definitivamente, señores, la carta de la templanza pues me dice que aquí tu vida se va a estar armonizando, se va a estar equilibrando, se va a estar estabilizando. Aquí las cosas para muchos de ustedes van a comenzar a fluir, van a comenzar pues a tomar su rumbo, a estabilizarse. Así que si tenías conflictos con tu economía, pues definitivamente esto se va a estar estabilizando. Si hay un trabajo donde tenías conflictos, donde tenías problemas, donde no sabías exactamente qué decisiones tomar porque las cosas no estaban claras con estas cartas acá, pues todo esto se equilibra, todo esto se armoniza perfectamente bien. Y el 6 de oro, señores, el 6 de oros me está anunciando de que esto efectivamente es en el área económica, porque esto se estabiliza y el 6 de oros también me habla de estabilidad, de equilibrio económico. Aquí va a estar llegando algún tipo de recurso, apoyo, beneficios. Puede ser que reciban ayuda, algún tipo de regalo, algún tipo de pago, alguna inversión que comienza a rendir justo en el momento adecuado, así como oportunidades de también que ustedes tengan la suficiente cantidad de recursos para poder repartir entre personas que necesiten. Aquí definitivamente esta carta refleja la prosperidad presente en la vida de ustedes, la circulación del dinero, y esto va a estar generando muchísima estabilidad económica en sus vidas. Así que aquí definitivamente prepárense para poder recibir algún ingreso extra, algún apoyo económico. Y pues nada, aquí va a haber un equilibrio entre el dar y el recibir, y aquí van a tener pues estabilidad y equilibrio económico en sus vidas. Y por supuesto, la carta del mundo, para concluir, van a estar celebrando, van a estar culminando con este periodo de sus vidas en que quizás existieron conflictos y existieron dudas. Sobre todo conflictos y dudas pueden ser lo que los estén acongojando actualmente, pero definitivamente aquí hay triunfo. Aquí hay triunfo, aquí hay éxito, aquí hay victoria, aquí hay felicidad compartida. Esto no es solo felicidad para ustedes individualmente, no es un logro individual de ustedes, es felicidad en familia. Hay cartas de muchísima claridad mental donde si están en alguna bronca o algún conflicto, esto se va a solucionar por completo. Y definitivamente, si esto se refería a problemas económicos, vas a recibir lo que tú necesitas para que tu vida se equilibre, para que tu vida se estabilice. Y aquí ustedes van a estar celebrando. Aquí hay éxito, aquí hay logros y aquí hay triunfo. La carta del mundo es la carta de la culminación, de terminar una etapa con éxito, con victoria y con celebraciones. Así que muchos de ustedes van a estar celebrando el equilibrio y la equidad en sus vidas. Vamos a ver ahora con Lenormand qué parte de su cuerpo necesitarían cuidarse, y si tienen algún tipo de molestia, pues ir a un médico. Perro guardián, déjame buscar otra más. Piscis, aquí con estas dos cartas, pues deberías estarle prestando muchísima atención a tu garganta y a tus manos. Esto es un aviso para que no ignores pequeñas molestias en esa área, ya que esta carta pues te podría estar enviando un mensaje sobre esa área específica que necesita protección pues en esa zona. Así que cuidado con tu garganta y con tus manos, Piscis. Vamos ahora con un mensaje del oráculo de los animales para ustedes. Wow, la carta de la magia. Y la carta de la magia con el búho, ¿es la magia? Sí. Te está diciendo,
Elige reconocer la verdad porque puedes. Abre a tu visión interior. Puedes ver a través del engaño. Deja ir el pasado y haz espacio para una vida mejor. Levántate. La magia y la sabiduría son tu derecho de nacimiento. Y aquí hay un chorro de frases que ustedes me pueden decir en los comentarios, pero como nada más que vamos a decir uno solo, o bueno, voy a darles dos, ustedes escojan el que prefieran. La magia y la sabiduría son un derecho, son mi derecho de nacimiento. La magia y la sabiduría son mi derecho de nacimiento. O simplemente yo logro siempre mi triunfo y mi éxito. Yo logro siempre mi triunfo y mi éxito. Pueden decirme pues cualquiera de las dos en los comentarios. Y nada, nos vemos en el próximo video, señores. Hasta la próxima.